Bueno, bárbaro, muy bien. Eh, hace dos semanas estuvimos eh, empezando a trabajar eh, sobre la experiencia del aprendizaje. ¿Mm? Y, y sobre el tema este del aprendizaje, eh, yo les propuse las clases 4 y 5 que están en el aula virtual, para que puedan empezar a hacer un camino. ¿Mm? En esta línea, que es un poco la línea de trabajo que yo les propongo a ustedes para transitar en este tiempo, que es eh, conectar con la propia experiencia de vida y en esa propia experiencia de vida poder identificar diferentes situaciones, diferentes necesidades y diferentes respuestas que le fuimos dando a la vida y, y que a partir de allí poder tomar conciencia de nuestras propias experiencias de aprendizaje, de nuestros propios procesos de aprendizaje, para poder desde allí salir a la arena académica y poder ver qué es lo que se dice sobre el aprendizaje y qué es lo que se nos ofrece para comprender el fenómeno y la experiencia humana del aprendizaje. Eh, Digo esto porque esto que yo les propongo a ustedes es una manera de estudiar sobre el aprendizaje. Hay otras maneras de estudiar. Por ahí hay caminos más tradicionales, como es decirles, bueno, lean el libro, lean este otro libro, vean este video y arreglas y hagan a ver qué entienden ustedes de lo que se les dice. Es la manera como hemos estudiado durante muchos años. Lo que yo estoy convencido y por eso les propongo a ustedes es hagan un camino distinto, que es eh, reconectar con nuestra propia biografía, reconectar con nuestros recuerdos, con nuestras propias experiencias y a partir de esas experiencias y de esa biografía poder empezar a tomar conciencia de lo que hemos vivido y tratar de ver cómo se le puede llamar a eso con el lenguaje académico, porque el lenguaje académico viene a aportarnos una manera de decir, una manera de mirar, una manera de comprender y una manera de decir sobre esas experiencias. Eh, entonces, cuando nosotros en el nivel superior empezamos a rompernos la cabeza para poder, poder retener las palabras del autor. Por ejemplo, pónganse a leer a Juan Ignacio Pozo. Y entonces ustedes se pueden leer a Pozo. Y claro, él empieza a usar determinadas propias de la psicología cognitiva, que son propias de la psicología y que usa él. Entonces vos tenés que estudiar, aprender eso y empezás a hacer un esfuerzo enorme por retener las palabras que usa Pozo. ¿Pero me maté? Pero en realidad no nos interesa retener las mismas palabras de Pozo. Nos interesa es tratar de comprender, a ver, qué es lo que materialmente, qué es lo que realmente, a qué se refiere Pozo cuando habla de esto. Entonces nos vamos a dar cuenta que tanto él como cualquier otro psicólogo que estudiemos o en las mismas otras disciplinas, cualquier teórico, nos está hablando de experiencias concretas de la vida. Y lo importante es que ustedes puedan conectar con esas experiencias. Y esas experiencias son las que hemos vivido en algún momento, y si no son experiencias que vivimos nosotros, pueden ser experiencias que hayan vivido gente que conocemos. Y que ese es nuestro punto de referencia fundamental. Fundamental significa fundamento. Fundamento es base, es la base sobre la cual construimos. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos desde los cuales construimos un conocimiento? Y uno de los fundamentos sobre los cuales construimos conocimiento es nuestra propia experiencia de vida. Porque puede haber mucha gente que diga que lo que vos viviste, muchos no lo vivieron.
pero vos sabés que lo viviste y no vas a renunciar a eso, ni lo vas a negar, porque tiene que ver con tu propia historia de vida. El tema es que nosotros, como seres humanos, no podemos tampoco quedar encerrados como algo que no se puede compartir o que no se puede comunicar. La idea es que mi experiencia de aprendizaje es muy mía, pero también tiene muchas cosas muy similares a la que tiene, por ejemplo, Angie, o a la que tiene Florencia, o a la que tiene Bruno, o a la que tiene Valeria, porque somos personas. Entonces, hay algo en nuestras experiencias de vida que es único, porque es propio nuestro, y hay algo que es común, porque somos personas humanas. Y entonces ahí es donde empieza el desafío de ver cómo comunico, cómo digo esto que yo viví. ¿Me siguen hasta acá? Ok. Muy bien, eh, entonces la propuesta con la cual estamos estudiando psicología general es, en primer lugar, y más en este contexto de aislamiento en el que tenemos mucho tiempo para estar con nosotros mismos y muy, muy empobrecido nuestro contacto con muchísima gente, porque está empobrecido porque no estamos cara a cara con la gente con la que habitualmente compartimos la vida. Eh, entonces, en este tiempo les propongo conectarse con ustedes mismos, ir a sus propias experiencias, al registro que ustedes tienen de ustedes mismos, y desde allí empezar a trabajar, ¿sí? Eh, con ese sentido, propuse las actividades de la clase 4 y 5. Eh, entonces, lo que les quiero preguntar al inicio ahora, en este tiempo que estamos, es si pudieron ingresar a la clase 4, a la clase 5, si pudieron leer y se pudieron hacer algo de los ejercicios que yo les propuse allí, que tiene que ver con tomar registro de sus sentimientos, emociones, sobre sus pensamientos, sobre todo aquello que acontece cuando ustedes hacen el proceso de aprender algo. Y ahí abro el micrófono para quienes quieran compartir. Y si alguien quiere escribir en el chat, también lo puede hacer. Pero ahora me gustaría escuchar a ver qué han podido hacer, porque he visto en la plataforma que algunos de ustedes ya estuvo en la clase 4, en la clase 5. eh, entonces quería ver qué tal, cómo les ha ido. A mí en lo personal con respecto al material que yo leí, algo que realmente es cierto, que cuando uno estudia para una evaluación, esa, todo lo que estudió lo retiene una semana, pero la semana siguiente ya se olvidó por completo todo lo que estudió para esa evaluación. Y después por lo que estuve Ujú. leyendo, cuando dicen aprender es olvidar, eso no me termina de cerrar, porque yo creo que cuando uno aprende ya te queda acá y no te lo olvidas nunca Ajá. más. Mm, bien. Ujú. Muy bien. Aprender es olvidar. eh, es una frase que parece contradictoria, ¿no? Mm. En cierta medida, aprender implica olvidar. Mira, José, fíjate, leyendo el texto de Pozo, ¿m? Ujú, Eh, y retomando por ahí nuestras ideas respecto a lo que es aprender, hay dos verbos que están presentes en todo esto que estamos trabajando. Un ujú, verbo es adquirir y el ujú. otro es cambiar. Como Sí, que la experiencia de aprendizaje se puede, como, se la podríamos, si tuviéramos que hacer el ejercicio, viste, de estrujar algo, de estrujar y tratar de quedarnos con la esencia de la experiencia de aprendizaje, esos dos verbos me sirven muchísimo para comprender lo que es la experiencia de aprendizaje. mm, Por un lado implica adquirir, bueno, adquirir es un verbo que en este contexto que vivimos es medio mercantilista, pues tiene que ver con comprar. Eh,
Y el aprendizaje no se compra. Y no. Esa es la mayor desilusión que tiene uno cuando se anota en algunos cursos. Eh, que el aprendizaje no se compra. Eh, se puede hablar de adquirir o se puede hablar de incorporar. Mm, Eh, y fíjense, el verbo incorporar es un verbo de raíz del latín. In es adentro y corpore es cuerpo. Incorporar tiene que esté dentro del cuerpo. Algo que no estaba y que ahora está dentro de mí. ¿Mm? Eh, entonces, por un lado, el aprendizaje tiene esa dimensión de incorporar, traer a mí algo que no estaba en mí y sobre todo en la experiencia musical, en la experiencia musical es algo muy fuerte, porque hay algo que nosotros estamos convencidos y de hecho lo fomentamos mucho en el profesorado, y es que la música es algo que tiene que atravesar tu cuerpo, es algo que tiene que estar en tu cuerpo. La música cuando no atraviesa el cuerpo no está en uno. ¿Mm? Y eso es algo que también lo vamos a ir viendo más adelante también cuando abordemos algunas cosas de psicología de la música. La música como experiencia atraviesa nuestro cuerpo, está en nuestro cuerpo. Y en el hacer musical, bueno, muchos de ustedes son músicos, saben muy bien, cuando la música no pasa por el cuerpo, no pasa uno. Eh, entonces, esa cuestión es fundamental. Eh, entonces, por un lado, el aprendizaje tiene que ver con incorporar, traer al cuerpo, traer a la vida de uno, y entonces es un saber que atraviesa mi cuerpo, que atraviesa mis emociones y que también atraviesa mis pensamientos y tanto mi mente. Y entonces el aprendizaje tiene esa dimensión. Y fíjense que estamos hablando todavía de la dimensión personal. Estamos hablando de lo que pasa a cada uno de nosotros con el aprendizaje. Todavía no hablamos de la dimensión social. Pero en la dimensión personal, el aprendizaje tiene una parte de incorporar y el otro verbo que te decía, cambiar. Y es eso en donde en su texto pone mucho el acento, que hoy, más que hablar del aprendizaje como una incorporación, habla del aprendizaje como experiencia de cambios. Entonces, al hablar de cambios, estamos dándole lugar a la cuestión del olvido. ¿Sí? Entonces, la cuestión del olvido tiene que ver con que para que haya un cambio, para que haya un cambio, tiene que haber una parte de nosotros que está dispuesta a dejar algo para incorporar otra cosa. Entonces, en ese sentido hay olvido. Eh, y es eso justamente lo que más le cuesta hacer a nuestro cerebro, lo que más nos cuesta hacer a nuestra mente, es mm, olvidar aquellas cosas que sabíamos hacer de una manera porque nos permitía resolver necesidades. ¿Mm? Por eso, fíjense que empiezo a usar estas palabras a propósito, porque nosotros en el primer eje, cuando vimos conducta, decíamos que todas las conductas son formas de responder a una necesidad. Las conductas son como estrategias que utilizamos para resolver una necesidad. Y entonces, la, la cuestión del olvido tiene que ver con que es necesario dejar de lado una estrategia que hemos usado y adoptar otra. Y esa experiencia de cambiar es una experiencia de mucha tensión interior. mm, Eh, no es algo sencillo. Por eso, fíjense que
cuando nosotros aprendemos, supónganse, cuando aprendemos un instrumento, lo veíamos hace unos días, cuando aprendemos un instrumento, supónganse, agarramos y aprendemos a hacer el La mayor, supónganse, ¿no? Uno, hace uno se pone a tocar acá el La mayor, y yo agarro y hago el La dejando el dedo índice acá suelto. ¿Qué hago? Estoy desperdiciando el dedo meñique. ¿Para qué? Para hacer variaciones al acorde. Entonces tengo que cambiar, en vez de hacer el La así, tengo que hacer el La así y dejar el dedo meñique suelto. Entonces el dedo meñique me permite hacer otras variaciones. Pero si yo aprendí inicialmente esto, me va a costar un trabajo cerebral y mental cambiar la digitación. Ah, no, hay que armarlo así el acorde. Y entonces puedo hacer otras variaciones. Puedo usar el dedo meñique para otras cosas. Fíjate si con una sola, con un ejemplo así de chiquitito como es cómo uso los dedos para construir un acorde, el conflicto que se me genera, ni hablar con otras situaciones, ¿no? Un poco más complicadas, como pueden ser emociones, creencias que uno tiene sobre algo. Entonces, la experiencia del cambio implica traer algo nuevo, incorporar y olvidar algo, dejarlo ir. En ese sentido, aprender es olvidar. O sea, se refiere al cambio directamente. Claro. Claro. Y en el proceso de cambio se tiene que producir algo que creo que en la clase pasada algo mencionamos, la idea de que cuando uno se genera un conocimiento ya firme en algo, se generan conexiones sinápticas que son rígidas, o sea, que son estables y que funcionan como un cable de acero, ¿se acuerdan? Entonces, esos son los hábitos. Cuando yo decido cambiar algo, es agarrar una gran pinza y hacer un corte, como si fuera una tenaza, track, cortar ese cable de acero y generar una nueva conexión. Y esa nueva conexión va a ser muy lábil, como el hilo de un carretel de máquina para coser. Esa nueva conducta o ese nuevo saber va a requerir de muchísimo trabajo, de trabajo horario. Es decir, bueno, por ejemplo, el acorde lo tengo que hacer de esta manera, entonces tengo que repetir y repetir, pero repetir conscientemente, voluntariamente. No, no, así no se hace, no, tengo que hacerlo así. Y eso genera un trabajo psicológico muy importante, que es reeducar nuestro cerebro. Y eso a nivel biológico implica un alto consumo de energía. Por eso nuestra atención y toda la fuerza y todo el esfuerzo que ponemos para aprender nos produce cansancio. De allí la necesidad de hacer recreos. De allí la necesidad de decir, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo voy a ponerme a estudiar? 2 horas seguidas. Macana, no, ni vos te lo crees 2 horas. Pues tu cerebro necesita descansos, porque el esfuerzo y la atención que le ponemos a las cosas que aprendemos se pueden sostener durante un tiempo. ¿Mm? Eso es parte de lo que nosotros hoy llamamos los dispositivos básicos del aprendizaje. Nosotros para aprender ponemos en acción una serie de dispositivos mentales que tienen un soporte biológico, porque está nuestro sistema nervioso operando, y tienen un soporte también psicológico, pues son mecanismos a través de los cuales nosotros podemos hacer real el aprendizaje. Por ejemplo, la atención. ¿Cuántos de ustedes en este momento están poniendo su atención en la pantalla que tienen frente a ustedes y en los auriculares? Y están atendiendo acá. Si hay alguien que tiene la tele prendida, parte de su atención se va a la tele y por otro lado quieren sostener esta acá. Pero sienten que en un momento
entra en conflicto. ¿A quién le doy más atención? ¿A este profe pesado o a la tele que está más entretenida? Y bueno, tengo que tomar una elección. Entonces tu cerebro dice, bueno, a ver, bueno, vamos, pongo pausa a la tele o le pongo pausa a la clase. Pero todo el trabajo que hacemos, todo el trabajo que hacemos mental, lleva un esfuerzo y un consumo alto de energía, y por eso es necesario también generar descansos. ¿Mm? Por ejemplo, ahora en este momento de la clase, muchos de ustedes todavía tienen la atención alta. ¿Mm? O eso creo yo, no sé, no, los puedo ver algunos nomás ahí, pero supongo que hay un nivel de atención alta por esta información que estamos intercambiando. Pero dentro de unos minutos eso se va a caer. ¿Por qué? Porque nuestra atención funciona de manera oscilante. La atención tiene momentos altos de rendimiento y después se produce un proceso de cansancio y ese cansancio lleva a que la atención se empiece a dispersar. Entonces, ahí aparece esta cuestión oscilatoria. Y esto es lo que los modelos pedagógicos tradicionales nunca contemplaron ni respetaron. ¿Mm? Que, ¿cuál es el ideal de una buena clase? Se enseñaba en educación. Y lograr que un docente atención de todo el mundo los 40 minutos de la clase. Entonces éramos evaluados en nuestras prácticas docentes si éramos capaces de sostener a un grupo 40 minutos atentos y que estuvieran calladitos, ¿no? ¿Se acuerda un poco de lo que veíamos con Rosler? Y, y no es así la vida, porque en esa sala de clases, este propio espacio de encuentro en el que estamos, yo estoy súper atento a lo que ustedes me van escribiendo y diciendo acá, porque yo soy el que está como coordinando este espacio, pero cualquiera de ustedes por ahí se aburre con esto y empieza a mirar el chat del WhatsApp, se pone a ver, qué me dice, ah, mira, entonces se acabó la atención allí y la pasé allá, ¿no? Muy bien, entonces todo eso forma parte de algo que está todo el tiempo esperando a nosotros a la hora de aprender. ¿Mm? Los, el proceso de la atención, el esfuerzo de la memoria, son todas cosas que usamos para aprender y que nos implica un alto consumo de energía biológica. Por eso uno se siente cansado físicamente, o siente que está como la cabeza embotada. ¿Vieron estas sensaciones? Digo, oh, me parte la cabeza, o sentir como uno está embotado, sentir hasta como hinchazón acá en los ojos. Todos esos son síntomas de un cansancio que es natural. Es natural. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que descansar. ¿Sí? Vale, Yo ahora voy a descansar. sí, porque te embalaste. Tenías preguntas en el chat, ahora se fueron un poco arriba, de Valeria Yan, y Marcos Ortiz preguntó hoy temprano sobre un texto, chicos, no sé si quieren, y Luna había levantado la mano. Bien, vamos Luna, a ver eso. te escuchamos, Luna. Ahora no sé cómo sacar esa reacción. Se va sola, se va sola. Ah, se va. Bueno, sí, yo quería consultar, no había entendido que me habían visto lo de que había levantado la mano. Quería consultar sobre la parte que habla en el texto de dependiendo del tipo de práctica social. O sea, lo entendí todo lo que hice, pero no terminé de hacer como una idea general de a lo que se refiere con eso. Después ¿En qué página estás, Mariel? Es que no tengo el texto acá, tengo el resumen. En la parte del aprendizaje, de la definición larga, cuando dice de una persona como consecuencia de sus prácticas, que habla de la... En esa parte habla de la práctica repetitiva, la práctica reflexiva, del aprendizaje solitario y colectivo. O sea, y quería consultarte si me podés como explicar un poco eso, y también referido a eso, decir que, bueno, particularmente estoy leyendo todos los textos, estoy resumiendo todo, pero siento que me falta el rosqueo con las personas. Que todo lo que se lee, tanto en pedagogía, como en psicología, como en todas las materias generales, tiene un hilo conductor que lo empiezo a cazar ahí como lo voy entendiendo a poquito, pero me falta bueno,
hablar sobre todo lo que estamos leyendo. Y como Sí. eso pero No. después como que con los materiales los comprendo y me re gustan todos, pero no Qué los bueno. termino de como internalizar. Bueno, justamente hablando del aprendizaje. Bien, gracias. Eso que decís, Mariel, es normal. A ver, cuando piensen en esto, cuando ustedes están aprendiendo algo o se están introduciendo en algo que es nuevo para ustedes. Por un lado tenés como la expectativa de tratar de entender todo. Uno quiere tratar de entender todo lo que se te propone, porque emocionalmente vos querés ser parte de eso. Entonces, como querés ser parte de eso, estás abierta a aprender todo lo que sea necesario para poder manejarte en ese ambiente en el cual vos te estás introduciendo, ¿no? Por ejemplo, sea empezar una nueva carrera, o puede ser inclusive cuando empiezan a practicar un deporte que les gusta, se acercan y se meten ahí y entonces quieren aprender todo rápido para poder jugar y estar a la par de sus compañeros que están desde hace rato en ese deporte. O si es una banda de música, bueno, tratar de meterse rápido y sintonizar rápido con ese grupo de músicos porque te gusta estar allí. Pero hay una cuestión allí también, que es la necesidad que tenemos cada uno de nosotros y nosotras de tomarnos un tiempo. Que eso Rosler lo repetía en otro de sus videos. Tiempo al tiempo, todo lleva tiempo. Y así como hay un tiempo cronológico, que es este relojito que tenemos acá en la pantalla, es el reloj pulsera, es el reloj ese que nos genera muchas veces estrés y angustia de ver que pasa el tiempo. Hay un tiempo interior, hay un tiempo psicológico interior. A eso se le llama el tiempo kairológico. Se escribe con K, kairos, se escribe K-A-I latina, kairológico. Y ese tiempo kairológico es el tiempo vital de cada uno de nosotros. Es el tiempo vital de cada uno. Y ese tiempo vital tiene que ver con la conciencia que uno tiene de cuánto tiempo necesito para incorporar algo. ¿Cuánto tiempo necesito para incorporar algo? ¿Cuánto tiempo necesito para aprender y comprender eso que estoy aprendiendo? Y no solamente aprender y comprender, sino también para saber usar toda esa información que estoy hoy aprendiendo y adquiriendo. ¿Me seguís, Mariel? Y eso lleva un tiempo, eso lleva mucho tiempo. Por eso yo les decía hace unas semanas atrás que el régimen de materias por cuatrimestre es un régimen violento, porque no respeta los tiempos que las personas necesitamos para aprender algo, para aprender en un sentido más integral de la palabra, que es un poco lo que yo les quería hoy empezar a presentar. ¿Qué pasos están presentes en el proceso de aprender? Porque aprender no es solamente incorporar algo, sino que también implica un proceso de cambios. Y cambios que después se tienen que hacer visibles. ¿En qué? En el comportamiento. Eso lleva tiempo. Eso lleva mucho tiempo. Y lleva mucho tiempo porque no todo cambio es rápido. O mejor dicho, los cambios que son rápidos no necesariamente son genuinos o no son necesariamente estables. Para que haya un cambio real, necesitamos que sea un cambio estable, es decir, que se note que algo cambió en vos de manera permanente, estable. Entonces,
por ejemplo, a veces uno se preocupa por mejorar algunas cualidades personales y supóngase, hay personas que somos re ansiosos, que queremos todo ya, y entonces te das cuenta que no, que las cosas requieren tiempo, que hay que saber esperar. Entonces, durante una semana te pones en esa onda más paciente y por dentro sentís una especie de río de lava ardiente que recorre tu intestino, porque sentís que la ansiedad te carcome. Y entonces decís, no, pero tengo que ser paciente, no, pero tengo que ser paciente. Y llega un momento que te cansás de hacer tanto esfuerzo hasta que reventás en una úlcera, por ejemplo. Y entonces te das cuenta que hay cosas que para que sean cambios genuinos requieren de tiempo, pero no un tiempo pasivo. El tiempo por sí solo no cambia las cosas. Las cosas cambian porque uno toma una decisión profunda de cambiar. Y esa decisión profunda tiene que ver con una decisión a nivel de la conciencia y también a nivel de nuestra mente no consciente que está pensando en cómo sobrevivir. Hay muchos cambios que cuestan mucho porque implican modificar creencias, hábitos, formas de mirar la realidad, formas de sentir las cosas y de percibirlas, que no siempre estamos dispuestos a modificarlas. Es decir, hay procesos de cambio que implican meternos en la parte profunda de nuestro témpano. ¿Se acuerdan de la estructura del témpano? Lo visible nuestro está arriba del agua, lo invisible, lo no consciente está debajo del agua. Y muchas veces los cambios, para que sean genuinos, tienen que ser cambios que operen debajo del agua, en nuestra estructura no consciente. Y esos cambios llevan tiempo, llevan mucho tiempo. Y e implican procesos también de resolver tensiones internas dentro de nosotros mismos, conflictos. Por eso es así. Mariel, tu proceso es normal. Lo que estás viviendo es normal. Es algo que nos pasa a todos cuando empezamos a estudiar algo o empezamos a meternos en algo nuevo. No sé si respondí un poco tu inquietud. Después, respecto de las prácticas sociales, querías consultar también. ¿A qué se refiere con las prácticas sociales? Bueno, que nosotros cuando estamos haciendo aprendizajes, estamos manejándonos desde nuestra propia manera de aprender, pero esta manera de aprender también la hemos aprendido de un entorno social. Entonces, por ejemplo, si vos vas a... ¿Vos tocás algún instrumento? ¿Qué tocas? Guitarra, ukelele, melódica, un poco. Buenísimo. Bien. ¿Cómo tocas la guitarra? ¿La aprendiste de alguien? Bien. Eso que vos aprendiste, lo aprendiste de alguien. Y ese alguien, al mismo tiempo, aprendió de otro. Y hay una manera de tocar la guitarra y una manera también de enseñar a tocarla. Y esas son prácticas sociales. Es decir, tienen que ver con cómo nosotros aprendemos. Es algo que también se basa en cómo la gente de la sociedad en la que vivimos también aprende y también enseña. Esta misma clase que estamos teniendo, este encuentro que estamos teniendo acá, yo estoy ensayando una manera como de enseñar o de transmitirles algo que de alguna manera yo lo he aprendido de otros profes que he tenido o referenciándome en otras personas a las que observo y veo cómo se manejan. Es decir, no soy el inventor de una manera de enseñar o de dar clase. Si bien a mi manera de hacer las clases o mi manera de trabajar, le pongo el sello mío de mi identidad personal. Pero no es algo que inventé yo. Eso de alguna
tomé de otros. A eso me refiero a eso nos referimos con las prácticas sociales. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, en todas esas prácticas sociales, en el tema este de las prácticas sociales, aparece mucho la cuestión sobre la idiosincrasia, la manera de ser de un pueblo. Aparecen los valores de esa sociedad. Hay sociedades que valoran, por ejemplo, fíjate una cosa, ¿no? Hay sociedades que valoran más la demostración afectiva que otras. Vos, acá en Argentina, todos nos damos besos, abrazos y somos refusivos. Y vienen gente de otros países a hacer experiencias de intercambio acá y se quedan asombrados. Yo me acuerdo de haber estado con gente que venía de Noruega o gente que ha venido inclusive hasta de Italia, que serían más cercanos a nosotros, ¿no? O gente que ha venido de otros países. Yo tengo un familiar mío que es de Nueva Zelanda y son unos modos totalmente distintos. Y estas son prácticas sociales. Es decir, son formas de manejarse en la vida y formas también de aprender y de enseñar que están basadas en creencias, en valores, en hábitos, y que forman la mentalidad y la manera de manejar. Bueno, prácticas de aprender están basadas en esas prácticas sociales también. ¿Sí? Ok. Voy a ver en el chat. Sebastián cuenta ahí que le gustó mucho de Carlos Logat Grafner. Bien. Sí, es re fuerte la experiencia que él ha tenido, ¿no? ¿Lo pudieron ver los demás? Sí, bien. Lucas, leí y resumí lo de la clase 4 y 5, bien. Hice lo mismo. Bien. ¿Cómo te ves, Lucas? ¿Te sentís gusto haciendo este trabajo que estás haciendo? ¿Te sentís bien con vos mismo en este trabajo? ¿Sí? Buenísimo. ¿Se puede decir que el aprendizaje es un proceso? Pregunta Valeria. ¿Y qué les parece, en base a lo que hemos compartido hasta acá, qué les parece a ustedes? ¿El aprendizaje es un proceso o es un resultado? ¿Qué les parece? Lucas dice las dos cosas. Exactamente, son las dos cosas. Es el proceso y es el resultado de ese proceso. Muy bien. Es decir, aprender es todo un trabajo. Es una serie de acciones secuenciadas, encadenadas una tras de otra. Esa es la idea de proceso. Proceso es un conjunto de acciones que están encadenadas unas con otras. Y que en esa línea de conexión que hay entre esas acciones se va construyendo y se va llegando a un resultado. El resultado es el aprendizaje como producto. ¿Qué es lo que hemos hecho en la escuela durante muchos años? ¿Mirar el proceso y el producto o mirar el producto solamente? ¿Qué les parece? ¿Qué experiencias tienen ustedes? Históricamente, ¿se ha mirado más el producto o se ha mirado el proceso y el producto? ¿O se ha mirado solo el proceso y se ha dejado de lado el producto? ¿Qué experiencias tienen? Y sí, el producto, principalmente el producto, exactamente. Muy bien. Lo cual nos ha generado muchos dolores.
Al menos en la escuela de ahora lo único que se recompensa es el producto también. Claro. Sí. Bueno, entonces, a ver, Lucas, la historia de vida de Carlos. Ujú. Lo que dice Renzo. Cuando retomé el estudio de francés, la profesora me dijo eso. Olvídate de todo lo que sabías y empezamos de cero con otro método. Y comenzaron los cortocircuitos en mi cabeza. ¡Uy, claro, Renzo! Me imagino qué impacto. Porque no podés desprenderte así como si fueras una computadora que le borraste el disco duro. No, no, no. Hay uno de los autores que estudiamos en psicología sobre el aprendizaje, se llama David Ausubel, y él es el referente de la teoría del aprendizaje significativo. Y David Ausubel, una de las cosas que planteaba es que el aprendizaje, para que sea significativo, quiere decir que todo eso nuevo que estamos incorporando se acopla y se integra con nuestros saberes anteriores. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con algo que estamos aprendiendo y empezamos a entenderlo, es porque le encontramos un lugar en nuestro mundo mental. Es porque le encontramos un decir, era esto, y esto se relaciona con esto otro. Y todas esas conexiones que vos haces son conexiones sinápticas. Conexiones sinápticas. Son conexiones que operan realmente en tu interior y que te permiten comprender eso que estás recibiendo porque tiene coherencia con tu mapa mental, con tu mundo mental, con tus saberes anteriores. Entonces, el aprendizaje es significativo no solo porque es lindo, y lo lindo, en realidad, tiene que ver con algo que hemos visto en otros espacios, y es el aprendizaje significativo es emocionalmente positivo. El aprendizaje nos resulta significativo cuando emocionalmente nos genera gusto, placer. Ahora lo entendí. Qué bueno que está esto. ¿Sí? Entonces, por un lado, tiene eso el aprendizaje significativo. Pero por otro, para que yo pueda decir eso, es porque eso que se me ofrece a mí, wow, conecta con todo lo que yo ya sabía de antes. Y lo que sabía de antes se ve como potenciado, enriquecido por esto nuevo que tengo ahora. E inclusive, también es significativo la experiencia de darse cuenta cuán equivocado a veces uno está. Porque también ahí hay aprendizaje significativo. Cuando uno se encuentra que sobre determinadas cosas, sobre determinadas personas, tiene un juicio, tiene una percepción, y está aferrado a eso, hasta que la vida te ofrece la posibilidad de redescubrir a una persona, y vos te das cuenta de que el equivocado eras vos. Y que esa persona no era lo que vos creías. Que vos te habías hecho una imagen errónea de esa persona. Entonces, cuando la vida te propone ese tipo de experiencias, también hay aprendizaje significativo. Porque emocionalmente te construye, te hace ver cosas que en realidad estabas equivocado. Y ves el error como algo que no te permitía ver con claridad. Y ahora, al poder ver con claridad cómo es determinada persona, o cómo son algunas situaciones, o cómo son algunas cosas, empezás a mirar con otra conciencia, empezás a tener otra percepción, empezás a revisar determinados juicios que sostenías. Y todo eso también hace la experiencia del aprendizaje significativo. Porque en definitiva, lo que vos estás haciendo es un reajuste de tu mundo interior. De esto que veíamos acá en psicología sobre
el tema del mundo interior y el mundo exterior. El mundo interior, todo el mundo de nuestra conciencia, de todo lo que construimos en base a nuestras percepciones, y de todo lo que a partir de allí hacemos. Es decir, toda nuestra conducta tiene su origen en ese mundo interior. Así que también poder darse cuenta de que uno era el que estaba equivocado es una experiencia de aprendizaje significativo. Bueno, dice Marcelo, lo mismo pasó con percusión. Aprendí a tocar solo de chico y de grande tuve que olvidarme prácticamente todo, arrancar de cero. ¡Ay, Marcelo! Eso tiene que ver con en música. En música es la experiencia de corregir los vicios, ¿no? Cuando uno toca un instrumento, muchos profes se agarran de la cabeza porque dicen, no, pues esta persona, esta chica o este muchacho está aprendiendo, pero todo con vicios. Entonces hay que corregir los vicios, y corregir los vicios lleva más trabajo que empezar de cero. Y eso tiene que ver con esto que estamos viendo, los procesos mentales. Cuando vos construís un conocimiento, como por ejemplo esto que veíamos del el acorde en la, yo aprendí a hacerlo así, con el índice para suelto, y para mí, cuando agarro la guitarra y me pongo a hacer la, se da cuenta y digo, no, pero el índice tiene que estar acá, no. Entonces, y me cuesta a mí todavía. Me cuesta. Y corregir es difícil que empezar de cero. Así que es un flor de trabajo corregir un vicio. Vicio en el sentido de un error como puede ser el de usar determinados dedos por algún acorde, ¿no? A esto es interesante un video de Víctor Buten sobre el aprendizaje de la música. Les voy a compartir ese video para que lo puedan ver. Es una charla TED de Víctor Buten, dura 5 minutos. Es hermoso sobre la experiencia del aprendizaje musical y sobre el tema del error en el aprendizaje. Hermoso. Bien, vamos a seguir con el chat. Si alguien necesita hacer alguna pregunta, aproveche, abre el micrófono o nos escribe en el chat. Dice Flor Gossetti, a veces queda algo procesándose subterráneamente y después de un tiempo termina de caer la ficha. Tal cual. Eso que vos decís, Flor, suscribo. Esa es justamente la idea del aprendizaje. La idea del aprendizaje que lleva tiempo. Que las cosas necesitan encontrar su lugar dentro de nuestro mundo interior. Por eso, fíjense que uno puede hacer intelectualmente, uno puede hacer rápido una carrera. Intelectualmente podemos estudiar rápido cosas, pero no necesariamente eso implica que las comprendiste. Y tampoco significa que las sabes usar. Sí puedes decir que sí, te enteraste de que existen. Sí, esto es así, esto es asá, todo lo que quieras. Pero de ahí a tener la habilidad de usarla, eso lleva tiempo. Y eso lleva tiempo. Y por eso cuando pasa esto, que algo queda procesando subterráneamente, es cierto. Fíjense ustedes, para tirar algo que les decíamos, en la clase pasada se les decía, ustedes cuando repiten algo, su cerebro, su mente, sigue procesando. Entonces, cuando ustedes se encuentran con una dificultad y no la pueden resolver, algunos agarran y dicen, se va, ya, tiro todo. En realidad, lo que hay que hacer es continuar, porque en algún momento la mente, inclusive cuando nos vamos a dormir, sigue procesando.
en el descanso de la noche, o en en el momento que nos ponemos a descansar, pues si no, Angie se va a enojar conmigo. En el momento en que nos sentamos que nos acostamos a dormir y que nos ponemos a descansar, la mente nuestra sigue trabajando y sigue resolviendo cuestiones pendientes. Siesta, o póngale, salieron a correr, a hacer trote, o salieron a andar en bici, hacer algo distinto. Y mientras hacían eso se les ocurrió una idea, o le encontraron la vuelta al problema. ¿Qué es eso? La mente sigue trabajando, sigue trabajando, sigue trabajando. Y requiere de tiempo. Requiere de tiempo. Así que hay que darle más tiempo al aprendizaje. A ver, Lucas, yo juego al tenis y es mucha repetición de movimientos. Y para después hacerla sin pensar tanto en cómo moverte, sino en armar una estrategia de juego. Es la repetición que me ayuda a mejorar. El resultado es el que más se ve en el partido, no todo lo que hiciste para poder jugarlo. Claro. Muy bien. Esto que ustedes dicen acá vale para la música. Bueno, estamos tocando ya muchos temas de la materia que más adelante los íbamos a ver más detenidamente, pero está buenísimo saliendo ahora. Cuando esto forma parte también del aprendizaje. Cuando internalizás, mientras doy clases, me pongo a arpegiar, o me pongo a arpegiar. Lo puedo hacer. ¿Pero por qué lo puedo hacer? Porque ya tengo internalizado ese conocimiento. Eso lo puedo hacer porque lo tengo internalizado. Si yo no lo tuviera internalizado, yo tendría que prestarle mucha atención a cómo toco y tengo que dejar de mantener la atención en el intercambio con ustedes. Otro ejemplo. Muchos de ustedes deben saber manejar un auto. ¿Cuántos de ustedes se animan a salir a manejar y mientras manejan charlan con la persona que va al lado de ustedes, o ponen en manos libres y mantienen una conversación telefónica mientras siguen manejando y atendiendo al tránsito en la ciudad? Eso tiene que ver, con con la experiencia de la atención que se puede dividir. La atención la podemos dividir. Entonces, una parte de nuestra atención está puesta en el manejar, no chocar, no atropellar a alguien, ¿sí? Manejar. Y la otra parte de nuestra atención está puesta en el intercambio, en la conversación, con quien estemos viajando o con quien estemos hablando por teléfono con manos libres. Para que haya atención dividida, de alguna manera se requiere que los saberes que se ponen en juego sean saberes ya aprendidos. Porque si no, no podría dividir mi atención. Si yo estoy aprendiendo a manejar, y al mismo tiempo quiero charlar por teléfono, algo voy a hacer mal. Algo voy a hacer mal. Porque como no tengo la habilidad de manejar desarrollada, tengo que poner mucha atención en conducir bien. Entonces, eso me va a restar campo de atención para la conversación telefónica. Y vamos a un ejemplo musical. Lo mismo pasa con lo que es hacer música en grupo. ¿Cómo se logra la experiencia de hacer música en grupo? Tocar con otros no es solamente, bueno, acá yo pongo la guitarra, a ver, síganme. No, no es síganme. A ver, ¿en qué acorde vamos a cantar? Nos ponemos de acuerdo. ¿Y quién marca la entrada? ¿Y a quién seguimos? La bata. Sí, seguimos a la bata. ¿Seguimos a la bata o la bata nos sigue a nosotros? ¿Cómo es? ¿O seguimos al bajo? ¿A quién hay que seguir?
Son todas cosas que nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces, yo lo que yo voy a aportar cuando toco con otros, lo que yo voy a aportar, lo tengo que aportar estando atento a lo que hace el otro, pues si no el grupo no suena cualquier cosa desarmónica. Con la regla de las 3C, escuchar, escucharme y escucharnos. Perfecto, Renzo. Y eso es una habilidad que se desarrolla. Y eso implica tener la atención dividida. Es estar atento a lo que yo pongo de mi parte y a lo que el otro está poniendo de su parte. Y ahí encontrarnos. Y ese es el fenómeno, esa es la experiencia musical del ensamble. Esa es la experiencia musical de hacer música juntos. Si no desarrollamos, no vamos a poder tocar juntos. Pero eso implica, desde el punto de vista psicológico, un trabajo de atención muy fuerte y de atención dividida, porque tengo que estar atento a mi instrumento y a los instrumentos de mis compañeros. Dice, o tocar solos también, dice Luna. Si no tenés internalizado cantar o tocar, no podés hacerlo mientras te acompañás con otro instrumento. Tal cual. Tal cual. Puede ser que desde eso que hace el cerebro a la noche sale la frase consultarlo con la almohada. Sí, Bruno, es eso. El consultarlo con la almohada tiene que ver justamente con estos procesos de maduración, de reubicación, de encontrarle la vuelta a algo. Ese es el sentido de ese refrán. Está muy bien traído ahora acá. Buenísimo. Bueno, ¿cómo están? ¿Están cansados? ¿No? Bien. ¿Hay alguna otra pregunta que tenga de las clases 4 y 5 sobre esto de Juan Pozo? ¿Cómo les resultó ese texto? ¿Entendible? ¿Difícil? Andrés, ¿está todo bien? Bueno, me alegro. Entendible, dice Lucas. Bueno, genial, sí. Muy bien. Bueno, algo que quisiera recordarles. Ah, Marcos. A ver, yo les preguntaba algo que comienza la clase. A ver, me olvidé pregunta, Marcos. A ver, vamos a buscarte en el chat. O si vos, Angie, te acordás la pregunta de Marcos. A ver. Esa que es específica sobre un texto y está muy al principio. Levanta el micrófono, Marcos, y nos decís, dale. Hola, perdón, la consulta era en los foros, perdón, en los archivos hay una guía de estudio de neuropsicoeducación. No sé si está referida a la clase 4 también de la universidad o yo me fui para otro lado, porque habla de los capítulos 1 y 3 de un libro que no sé cuál será el libro. Ah, sí, está bien. Ahora sí, Marcos. Capítulo 1 y 3 de un libro. En la sección de archivos aula virtual, usted encontrará con un libro que se llama Neuropsicoeducación para Todos. Ese libro fue escrito por el médico que ustedes vieron su experiencia y su testimonio de la ACV, Carlos Logat Grafner. A ver, estoy acá en el ustedes tienen Neuropsicoeducación para Todos, Logat Grafner y Castro, Marita Castro, que es la compañera de Carlos Logat Grafner. Bueno, se escribieron ese libro, se llama Neuropsicoeducación para Todos, y ese libro ustedes título 1 y el capítulo 3.
Ahí hay toda una información sobre la estructura de la mente, la estructura del cerebro, sobre esto que estamos hablando de la unidad que somos de cuerpo, cerebro, mente, insertos en un medio ambiente. Y ese es el libro, al cual yo los estoy remitiendo para leer el capítulo 1 y el capítulo 3. ¿Está bien, Marcos? Bruno dice, ¿de qué texto te referís? ¿A cuál texto? Si querés, abrir tu no hay problema. Sí, no, yo hablo del texto de Pozo, de la Sí. última actividad. Ah, Yo bien. pensé que era el mismo texto que de Davini, pero no, en realidad Davini es de... Sí, eso arreglalo con el profe de didáctica, no, conmigo no. Está bien, está bien. Nada, eso, que no lo llegué a leer por eso, por la confusión, pero en estos días lo Ok. llego a leer. Sí, sí, es un texto que es de una lectura bastante amena. Así que, bueno, una cosa que yo les quería, de alguna manera recordar, cuando nosotros iniciamos este día de acompañamiento pedagógico en psicología y también en pedagogía, y que ahora también otras materias nos hemos ido sumando, nosotros a ustedes les propusimos que todas las actividades que les ofrecemos, para su propio viaje, porque lo más importante ahora es que ustedes puedan transitar y un proceso de aprendizaje que pueda dar resultados concretos después. Y que en ese proceso de aprender, nosotros como somos actores importantes. Esa es nuestra responsabilidad social, acompañarlos a ustedes en este proceso y ofrecerles herramientas, ofrecerles estrategias, ofrecerles la colaboración en aquellas cosas que ustedes necesitan para poder aprender, para poder hacer este trabajo. Si bien todo nuestro trabajo de acompañamiento no es de evaluar es el carácter que tiene eso, todos aquellos que estén haciendo resúmenes, las actividades que les proponemos, en la medida en que también nos las envíen, nos permite a nosotros también ofrecerles una mirada, una devolución sobre eso, y que para ustedes tiene un carácter orientativa y tiene este peso, que es, me confirma lo que estoy haciendo, mi profe me confirma lo que estoy construyendo, o mi profe de alguna manera también me ofrece otra manera de mirar las cosas que yo no incorporé y que tengo que incorporar. El carácter orientativo de la evaluación tiene que ver con este proceso, que es que vos como persona, como joven que estás estudiando, puedas tener de nuestra responsabilidad social que tenemos con vos, de ayudarte en ese sentido. Fíjense que no estamos haciendo un juicio sobre si lo tuyo está bien o está mal, no estamos en ese nivel. Lo que sí queremos es poder ofrecerte a vos algo que vos puedas hacer el proceso aprendiendo, nos acerques qué es lo que estás construyendo para poder hacerte una devolución orientativa, una devolución que te ayuda a consolidar y construir sobre bases firmes. Entonces,
las actividades en las clases de psicología, muchas de ellas son actividades personales. Pero hay otras que no, que son simplemente dar cuenta de una guía de lectura, que son dar cuenta de ciertos argumentos que se plantean allí en el texto, y que eso, o en el video, y que ustedes eso pueden construir ahí una respuesta, y eso me lo participan, me lo envían, y yo les voy a hacer una devolución. Cosa que ya hice con ustedes en las primeras clases, en las primeras semanas que empezamos a trabajar. Si hay alguno de ustedes que hay ciertas actividades que las tiene hechas y no me las mandó, mándenmelas. Yo me tomo unos días y les hago una devolución. Inclusive por ahí están haciendo algunos resúmenes y tienen ganas de que yo simplemente los mire como para darles una opinión sobre sus propios resúmenes, pueden hacerlo, ¿sí? No tengo problemas en ese sentido. Sí es importante que sepan, porque esto es parte de lo que charlamos cuando hicimos este acuerdo al iniciar este trayecto que estamos sosteniendo, que todo este intercambio, toda esta retroalimentación que va entre nosotros, es algo que vamos a recuperar y vamos a considerar cuando acabe este periodo de aislamiento, cuando nos podamos encontrar físicamente en la escuela y hacer este proceso en la escuela. Por supuesto que el punto de partida de ustedes no es el mismo que el de aquellas personas que no han podido acceder a este espacio de acompañamiento. Ustedes tienen un recorrido que lo están haciendo un proceso de aprendizaje. Y nosotros queremos justamente ponerle valor a eso. Y ponerle valor va a implicar esto, que ustedes sepan ya en este tiempo cómo están haciendo sus procesos, qué cosas necesitan fortalecer, qué cosas necesitan mejorar y en qué cosas se pueden sentir tranquilos de que van bien, ¿sí? Para que cuando recuperemos el trabajo presencial, ustedes puedan tomar decisiones respecto de qué van a hacer con estas materias, supónganse. Si se van a presentar a rendirlas libres, si las van a dejar para más adelante o no, pero inclusive teniendo en cuenta que en la escuela, todo lo que tiene que ver con los procesos de acreditación es algo que se está definiendo, es algo que se está discutiendo, pero hay algo que sí tenemos en claro, y es que todo lo que se está aprendiendo y trabajando en este tiempo de acompañamiento pedagógico es real, es importantísimo, y por eso lo queremos también poner en valor para cuando nos encontremos de nuevo en las cursadas. Así que todas aquellas personas que tengan cosas hechas, escritas, y que no las enviaron, envíenlas, y yo les haré devoluciones como para también hacer esta devolución así, ¿no? Ver qué cosas están logradas, qué cosas faltarían, y qué va a suceder con sujeto al aprendizaje, pregunta Andrea. ¿Con cuál? ¿Con sujeto 1 en el segundo cuatrimestre? Bueno, eso es algo que en este momento no está resuelto. Lo que sí está claro, es que cuando se establezcan fechas para el reingreso a la escuela, se van a tomar decisiones respecto de cómo se van a llevar adelante los procesos de correlatividad. Porque en este momento, a nivel del Consejo Académico y a nivel del Consejo de Política Institucional, este tema, el de las materias correlativas, es un tema sobre el cual hay propuestas, pero no hay definiciones, al día de hoy, por lo menos. Pero hay propuestas, y son propuestas de suspender por única vez determinados regímenes de correlatividad que impidan a alguien avanzar en el trayecto de su plan de estudios. Pero son propuestas, Andrea. Perdón, Alex, por eso también es importante que participen de las reuniones de estudiantes como la que va a haber el miércoles. Porque si no se quedan afuera de todas estas discusiones. Claro.
y por ahí la voz de ustedes también importa, entonces está bueno que uno de a poquito empiece a participar y de paso conocen al resto de los compañeros. En el ánimo de varios profesores que estamos haciendo propuestas a nivel académico, en el ánimo nuestro está en que todas las personas que pueden participar de estos procesos de acompañamiento de trayectos, que todas estas personas, que serían ustedes, estén en condiciones para que cuando se retome la presencialidad, se vea de qué manera se pueden generar mesas de examen o situaciones de exámenes que les permitan a ustedes decir, bueno, yo voy a rendir esta materia. Así que, pero eso es algo que lo vamos a seguir discutiendo, y sobre todo a partir de estos próximos días que va a haber espacios de diálogo institucional. Así que eso está bueno, que esta pregunta la lleves a tu claustro estudiantil y que el claustro estudiantil lo pueda plantear en el Consejo de Política Institucional. Porque es el espacio político justamente para definir qué y cómo seguir. Qué hacer y cómo seguir. Bueno, volviendo a nuestra materia de psicología general, ¿hay algo más que quisieran preguntar o comentar? Ahí hay una pregunta de Luna en el chat, Ale, sobre el mismo texto que preguntaba Marcos. Recién a raíz de la consulta de Marco encontré lo de neuropsicoeducación. ¿Unido a qué clase vendrían tanto la guía como el texto? Eso, Mariel, el primer eje sobre el tema de la conducta. Cuando vimos el tema de la conducta, vimos una visión sobre la persona humana. Con eso arrancamos. Una visión de la persona humana. Veíamos a la persona como un pequeño universo, como una unidad, y entonces en ese contexto dimos una ficha de cátedra que hablaba esto de la persona como una unidad biopsicosocial, espiritual, en un contexto histórico y natural. Y también les ofrecí el libro de Logat Grabner como un texto posible para ahondar en esa visión de persona, y también venía con un complemento del video del Dr. Rosler sobre reptiles, cogniciones y emociones. Ese es un poco el sentido que tiene ese libro en el primer eje, ¿sí? El libro de Logat Grabner es de una lectura muy ágil, es un libro de divulgación así masiva, está escrito principalmente para docentes, porque la organización para la que ellos trabajan se enfocan en lo que es formación docente y también para otras organizaciones, pero principalmente para docentes. Bueno, muy bien. Miren, yo ahora, ya para finalizar, y esto déjalo, Angie, voy a dejarlo grabado y después ya te aviso para dar finalizar a la grabación. Mañana o pasado, estoy terminando de escribir una ficha sobre el aprendizaje y sobre los diferentes momentos que vamos viviendo en la experiencia de aprendizaje. Los diferentes momentos en que consiste el proceso de aprender. Y ustedes fíjense que hemos hablado mucho de esto, aunque lo que vamos a hacer ahora es ir viéndolo de manera más detenida. Nosotros, cuando nos encontramos con algo que no sabemos, arrancamos desde un lugar de ignorancia. Esto yo no lo sé. Por ejemplo, esto no lo sé. Por ejemplo, un instrumento de música, a uno le atrae haberlo escuchado, haber visto a alguien tocándolo, pero no sé cómo se toca, y quiero saber cómo se toca, quiero aprender a tocarlo. Entonces, estamos a un nivel de ignorancia.
y después empezamos a transitar un proceso de tomar contacto con el instrumento, empezamos a escuchar, empezamos a tocar, empezamos a interactuar con el instrumento. Y eso es todo un proceso que va transcurriendo, en el cual van transcurriendo diferentes momentos y van apareciendo diferentes cosas que facilitan el aprendizaje o lo dificultan. Entonces lo que vamos a hacer es, yo lo que estoy preparándoles es una ficha de estudio sobre los diferentes momentos que tiene el proceso de aprender. Y en esa ficha yo no voy a hacer mención, pero va a ser parte del ejercicio que ustedes van a tener que hacer, que es poder identificar en ese paso a paso del aprendizaje, poder referenciarse a la experiencia de aprender un instrumento de música. Sea un instrumento que puede ser la guitarra, el piano o el canto. Cualquier instrumento de música. Entonces, yo les voy a subir la ficha y una consigna general de trabajo, que con eso vamos a hacer una actividad, ¿no? Que eso sí me interesa que ustedes la puedan hacer concretamente y al mismo tiempo que la puedan entregar, como para que yo pueda hacerles una devolución sobre eso. Es poder situar mi propia experiencia de aprendizaje del instrumento musical en la perspectiva de los diferentes momentos que tiene el proceso de aprender. ¿Sí? ¿Comprendido? Bien, yo por lo menos veo ahí a Flor, a Mariela, a Josefina me dicen sí, sí, a Bruno también, muy bien. Bueno, gracias Dana, bárbaro. Vamos a trabajar en eso. Vamos a trabajar en cuáles son los pasos que damos al momento de aprender, cuáles son esos obstáculos que nos dificultan, que nos hacen difícil la experiencia de aprender, y vamos a trabajar sobre una perspectiva distinta, que es aprender no es solamente incorporar, sino que también implica desarrollar la capacidad de usar lo que hemos aprendido. ¿Cuándo nos damos cuenta que hemos aprendido algo? Cuando lo podemos poner en acción. Y entonces el aprendizaje no culmina cuando uno simplemente entendió lo que recibe. Tiene que ver también con la incorporación y el poder ponerlo en acción. Así que vamos a ir viendo todo eso y vamos a trabajar con eso en estos próximos días. Así que estén atentos a que yo les suba la ficha, yo les voy a mandar la noticia y les voy a dejar una actividad con una consigna asociada a esto. Y para hacer ese trabajo, me parece que va a ser muy importante que ustedes hayan hecho la actividad esa personal que yo les di, de poder registrar sensaciones, sentimientos, pensamientos que operan cuando uno está aprendiendo. Porque eso también forma parte de la experiencia de aprender. ¿Ok? Muy bien. Fíjense que en la medida en que hacemos este trabajo de mirarnos y de estudiarnos y de observarnos y de darnos cuenta de qué nos sucede, es fundamental para poder hacer el proceso de acompañar a otros. Es fundamental. Si no, nuestro laburo no va a ser fructífero. Así que Andrea me pregunta, ¿puedo enviar trabajo atrasado? Sí, sí, podés hacerlo, Andrea, sí, sí. Acuérdense que acá no hay cuestiones de plazos de tiempo vencidos. No, no, eso para el régimen presencial. Tengan en cuenta que aquí ustedes, hay gente que hace una semana se pudo conectar al aula virtual y que se han conectado conmigo por primera vez. Entonces les he dicho, tranqui, tómense el tiempo. Estuve sin compu, sí, Valeria. Por eso, este es un espacio para intercambiar, nutrirse y aprender. Entonces, no se preocupen por los plazos de tiempo, no se preocupen por eso. Si están atrasados o no, no se preocupen, eso ahora nos rige. Lo que sí importa es que si el trabajo lo querés hacer, hacelo. Si estás atrasado, no importa, después me lo mandás y bancame a mí en tiempo también, yo ya eso les pedí personalmente que me
me bancaran un poco el tema de los tiempos, pero yo les voy a hacer devoluciones. Así que eso está bien. Bueno, Angie, ya podemos cerrar